Estás bien. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos. Bueno, hemos estado desarrollando lo que es la vida del Gran Mariscal de Ayacucho, hemos estado desarrollando lo que ha sido la historia, esta historia que a veces nos choca, nos pega, nos golpea con realidades, ¿no? Porque hay realidades que inevitables, que pareciera que estamos propensos a repetir a veces los mismos errores del pasado. Pero fíjate algo, hablemos un poco sobre los 200 años de la presidencia, de lo que va a ser en mayo, Exacto, de la presidencia de Antonio José de Sucre en mayo, sí. sí. Ahora se puede decir que la presidencia de Sucre, constitucionalmente hablando, comenzó el 27 de mayo de 1829. Él ya había estado encargado, de hecho, de las actividades administrativas una vez que el Libertador de Bolivia, una vez que el Libertador regresa al Perú. Pero a pesar de su resistencia, de no querer ser presidente, de preferir la vida militar, él asume la presidencia de Bolivia y algo que me llama poderosamente la atención es el carácter innovador que utilizó. Sucre tuvo muy claro que encontraba una sociedad compleja, una sociedad con tradiciones muy marcadas. De hecho, esa sociedad peruana, esa sociedad era muy monárquica, ellos estaban muy sometidos Sí, a lo que era el reino español, lo que era la monarquía. En sí claro. mismo, lo asumieron como parte de su vida. Claro, es así. Y lo vivió Sucre. Sí, Sociedades muy conservadoras, con un clero sumamente, en muy sí, buena la parte Iglesia monárquico, Católica tuvo con, mucha influencia en claro, eso. con figuras civiles también muy alineadas hacia la identificación con, los, con el rey de España y todo, pero también con una sociedad que necesitaba ser cambiada. Sucre como presidente, por ejemplo, empezó la reforma entendiendo, por ejemplo, aspectos de transformar, de crear una educación republicana. Simón Rodríguez lo acompañó en ese proceso en Bolivia, creando escuelas en pueblos y pequeñas villas a todo lo largo de Bolivia. Sucre creó escuelas a favor de la mujer para darle formación. Además, él hizo una reforma de la propiedad eclesiástica sumamente interesante, polémica en su momento en ciertos sectores, pero muchos de los bienes de las iglesias, de la Iglesia Católica, la trasladó al fomento de la educación a todo lo largo de Bolivia, desde de la creación de universidades hasta la creación de pequeñas escuelas primarias. Ese sentido social que tuvo Antonio José de Sucre fue impresionante en materia, por ejemplo, de protección a la ciudadanía, y sobre todo de ataque a la pobreza, a la miseria que se veía pues, en las calles de Bolivia, creando hospicios en las distintas ciudades y dándole obligaciones a los prefectos de las ciudades, a los comisarios policiales igualmente, a que velaran por el ornato, que velaran por la moral pública, de que resguardaran a la ciudadanía de manera efectiva, que los militares no entraran a las ciudades y a los pueblos y a las casas para disponer de la vida de la gente y de los bienes de la gente. O sea, una concepción realmente moderna, adelantada en materia de salud. Es que hay que ver realmente lo interesante que fue. Pero fíjate esto, él realmente tuvo una presidencia corta, del 26 al 29. Al 28, Al del 28, 26 al del 28. 26 al 28. Y tuvo la capacidad de generar
toda esta cantidad de reformas, yo creo bueno, por eso es que lo matan, Bueno, lo matan en 1930, claro, en 1830, ¿no? claro. Él logró adelantar buena parte de las reformas, tuvo resistencia en algunas. No, es que tiene que haber tenido una gran resistencia, Probablemente, claro, indudablemente una resistencia. claro, Estaba resistencia. hablando de llevarle educación al pueblo, a los pueblos, ya ahí te genera una resistencia. Claro, Porque acuérdate que uno de los factores de la Iglesia Católica para poder dominar es mantener a la gente ignorante. claro, el tema impositivo. Él creó la contribución directa. Y antes la contribución de la sociedad colonial era sobrecargar a los indígenas de contribuciones. Claro. Fíjate, asumió un modelo de transformación republicana impresionante y claro, tuvo una buena acogida de sectores de Bolivia, de la sociedad boliviana, pero tuvo también resistencia de ciertos sectores también. Acuérdate que en ese tiempo las oligarquías también eran muy poderosas, en el sentido de las oligarquías monárquicas, sobre todo, y imperialistas monárquicas, que no escapa de lo que ha sido lo cíclico de las historias. ¿Qué, me trajiste otra imagen? Sí, este es una imagen de el texto que me publicó la Academia Nacional de Historia Militar en Ecuador y el libro se denomina De Pichincha a Ayacucho, una recopilación de trabajos de historiadores argentinos, ecuatorianos, españoles y en el caso de Venezuela pues yo tuve pues el honor de haber sido invitado Y la imagen ecuestre Y sí, la imagen ecuestre es la imagen principal de la estatua de ecuestre de Sucre en Lima. En Lima y en Ayacucho igualmente hay una estatua importante, pero esta es la estatua de Lima. Una pregunta, vámonos hacia acá, hacia la historia, hacia lo contemporáneo un poquito, ¿no? ¿Qué piensa el pueblo? Porque yo sé que tú viajas mucho a esa zona, has ido. ¿Qué piensa el pueblo realmente sobre Sucre Bueno, en estos tiempos, en estos sí, momentos de convulsión geopolítica, de cambios drásticos, cambios que quieren hacer a través de dominaciones? ¿Qué piensa el pueblo? no, yo creo que Sucre es el modelo de presidente respetuoso de la voluntad popular, de los congresos, del ejercicio de la presidencia con probidad, del respeto a los derechos ciudadanos. Y yo creo que es, digamos, lamentablemente, una excepción dentro de una historia compleja y difícil como la que hemos tenido en América Latina. Yo creo que Sucre es un modelo importante de gobernante honesto, probo, inteligente, capaz, respetuoso de la voluntad de los pueblos y sobre todo deseoso de llevar la verdadera libertad en la vida de las naciones. Mira, ya es corto el tiempo que nos queda, yo quisiera ir concluyendo. ¿Qué crees tú que pensaría Sucre en este momento? O sea, tú que has sido un estudioso de él, de su pensamiento, de su obra, ¿qué pensaría Sucre ahorita con estos barcos que están en el Caribe? Con este imperio que quiere dominar otra vez la América, subyugarla. ¿Qué pensarías? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que es difícil trasladar Claro, pero, o sea, digamos, hagamos una abstracción a un histórica. hombre, Sí. no me atrevería a trasladarlo a las complicaciones y circunstancias del siglo XXI, Geopolítica. pero yo a su tiempo, considerando en su tiempo, he resumido todo en una frase: los pueblos necesitan la paz. Y por supuesto, yo creo que el mensaje de Sucre en cuanto a la libertad y a los derechos de los pueblos y de los ciudadanos es el mensaje esencial que debemos rescatar. Claro. Y derechos. Derechos y paz. Derechos. Bueno, yo quisiera que dieran un mensaje final, un mensaje reflexivo a nuestra audiencia antes de que cerremos este programa. Agradecerte, Rafael, una vez más y bueno, estudiemos a Sucre, consideremos su vida, que nos sirva su ejemplo para salir adelante. Bueno, de verdad que sigamos adelante y como siempre, nosotros
tratamos de que nuestros programas sean programas reflexivos, que aun cuando son programas históricos, programas conceptuales, pero también que sean reflexivos para las nuevas generaciones. Usted recuerde siempre que para hacer el bien usted no necesita ley. Que Dios lo bendiga, nos vemos en una próxima entrega.